Muy buenas tardes, queridos amigos. Ahora es 21 de enero del 2021. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador, siempre recordándoles que somos una organización sin fines de lucro dedicados a educar, promover y celebrar las artes y la cultura salvadoreña. Y este año tenemos el placer y el honor de celebrar el bicentenario de nuestra independencia de 1821, ahora el 2021. Y para ello tenemos el gusto y el honor de recibir al doctor Héctor Lindo Fuentes, quien nos va a hacer una presentación sobre dicha historia y siempre nos ilumina y nos hace reflexionar sobre la importancia de conocer la historia y verla dentro del contexto actual. Muchísimas gracias, Héctor, por darnos el placer de tu compañía y de tu conocimiento. Y ahora lo dejo con el doctor Héctor Lindo Fuentes, quien es profesor emeritus de Historia y de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Fordham en Nueva York. Un historiador con muchísimos libros y artículos, reconocido mundialmente por sus investigaciones y su conocimiento como historiador. Muchísimas gracias, Héctor, bienvenido y aquí quedamos en tus manos. Gracias. Muchas gracias, doctora Norteños, por su presentación. Y muchas gracias a todas y todos por estar con nosotros en esta ocasión. Hoy vamos a comenzar un recorrido que va a durar todo el año. Este es el año del Bicentenario. Y como historiador, a mí me gusta compartir con el público el recorrido de la historia de El Salvador. Es decir, no ver la historia como algo lejano, ajeno, sino que como algo que siempre está con nosotros. Entonces quiero mostrar los puntos de contacto que existen entre las ideas de la época de la independencia y las ideas y los debates y la problemática que tenemos ahora. De esta forma vamos a hacer una presentación que comienza con imágenes de El Salvador en diferentes momentos, para que ustedes se hagan una idea de el escenario de las cosas que vamos a estar hablando. Y luego vamos a hablar sobre lo que pensábamos en El Salvador en enero de 1821, en el año de la independencia, en enero de 1921, el año del centenario, y los temas que nos preocupan en enero de 2021. De esta forma, el año de la independencia no está aislado de el año del centenario y las vivencias que tenemos ahora. Comencemos entonces con este recorrido de las imágenes de San Salvador para visualizar los cambios que hemos tenido a través del tiempo. Vamos a comenzar con una ilustración de un informe que hizo el obispo Cortés y Larraz en 1770. El obispo recorrió todas las parroquias de su diócesis, incluyendo San Salvador, y su informe incluye ilustraciones de cada parroquia que son realmente muy atractivas visualmente, pero que también nos dan una idea de las dimensiones de las que estamos hablando. Esta es la parroquia de San Salvador, que en aquella época tenía alrededor de 7,000 habitantes. Para darles una comparación, el pueblo de El Salvador, que tiene una dimensión similar a lo que era San Salvador en 1770, es Santo Domingo de Guzmán, que siempre pensamos en Santo Domingo como pues un pueblo pequeño. Eso era lo que era San Salvador en 1770. Pasemos ahora a una imagen del año de la independencia. Esta imagen viene de un informe
que hizo el intendente de San Salvador, de la Intendencia de San Salvador, en año 1807. El famoso informe de Gutiérrez y Ulloa, que más o menos nos da las dimensiones de lo que era San Salvador en la época. Este mapita de la ciudad proviene de ese informe. Como ven, ahora la ciudad ha crecido, ya no son solo 3 cuadras, son como 8 cuadras de lado y lado. Y además, esa cuadrícula bien definida del centro de la ciudad, lo que en la época colonial se llamaba la traza, está rodeada de pequeños caseríos, de viviendas, de gente que se dedicaba a cultivos agrícolas, muchos de ellos indígenas. O sea que San Salvador ha crecido ya considerablemente. Para esta época, la población del partido de San Salvador, según el informe de Gutiérrez y Ulloa, era alrededor de 32,000 habitantes, más o menos el tamaño de Nueva Concepción en Chalatenango. Pues nuevamente es una población que no consideramos realmente una metrópolis. Además, para este tiempo ya tenemos una idea de cómo era el centro de la ciudad. La parroquia de San Salvador es este edificio que les muestro aquí. Este es un grabado como de mediados del siglo XIX, pero la parroquia no había cambiado mucho. Y frente a ella podemos observar ventas ambulantes. Esto me permite una observación, que las ventas ambulantes, que hoy consideramos como un problema, son realmente una tradición muy antigua en nuestra población. Desde la época de los pipiles, el mercado se nutría de personas que venían del campo a las concentraciones y vendían sus productos. Y esto es una tradición que tenían también los aztecas. La ciudad de Tenochtitlán tenía mercados en el centro donde venían gente de fuera a vender sus productos. O sea que cuando vemos el desorden de San Salvador, que la gente dice, ¡oh, qué barbaridad!, realmente lo que estamos viendo es a los salvadoreños viviendo sus tradiciones. Ahora podemos pasar a 100 años después de la independencia, el año de 1921, el año del primer centenario. Ya para esta época, ya la ciudad de San Salvador va a haber crecido. Esta es una vista aérea que hizo un artista de la época, que muestra un San Salvador que se ha expandido en el Valle de las Hamacas. Y tenemos ilustraciones de lo que era el centro de San Salvador. Ya para esta época ya existe la fotografía. Esta es la Catedral de San Salvador en 1921. La catedral anterior que les mostré fue destruida por un terremoto en 1873, y esta otra catedral que está aquí, pues más adelante va a ser consumida por el fuego. Pero para 1921 esta era la catedral. Pero ya la fisonomía de San Salvador en esta época, por lo menos el centro histórico, es bastante reconocible. Había energía eléctrica, como ven por estos postes. Los hombres andaban por la calle con sombreritos de palma. Eran unos sombreros que, según los anuncios que vimos en los periódicos de la época, los traían de Ecuador. Nuevamente vemos vendedoras ambulantes. Les voy a mostrar otra foto más reconocible de la época. Ese es el portal de la Dalia. Y ven aquí a la derecha un tranvía. Era la forma de transporte de la época. Se ven los rieles en el suelo. No había pavimento. Este es un terreno de tierra, que era muy polvoso cuando había viento y muy lodoso cuando llovía. De hecho, San Salvador en aquella época no estaba pavimentado, no tenía un buen sistema de cloacas, no tenía un buen sistema de desagües. Tanto que había muchas quejas de problemas sanitarios, sobre todo en las viviendas más modestas. No había ni siquiera inodoros que pudieran llevar las aguas negras, o sea que había mucha queja de olores y muchos problemas de infección. Para esta época, San Salvador tiene alrededor de 81,000 habitantes, más o menos el tamaño de San Marcos hoy en día. Podemos pasar ahora a recordarnos cómo es El Salvador de hoy, aunque sea como contraste, para que veamos que la ciudad ha cambiado tremendamente.
Aquí tenemos una vista aérea que nos muestra esta enorme ciudad, una área metropolitana que cubre 13 municipios que tienen como 2,5 millones de habitantes, una ciudad con buena tecnología. Esta vista, por ejemplo, viene probablemente de un dron o de un avión. Tenemos vistas de la capital, seguramente de un dron, una ciudad iluminada, con una población muy dinámica y, como sabemos todos, que está pasando por un tiempo difícil de pandemia. Con esto he querido darles una imagen de San Salvador en diferentes periodos para que al hablar sobre lo que estaban pensando los sansalvadoreños y los habitantes del país en general, en diferentes periodos ustedes tengan en la mente una imagen gráfica. Es un poco una ayuda para que sigamos mejor esta presentación. Pasemos ahora a enero de 1821 y preguntémonos qué estaban pensando los habitantes del país. Ya vimos el cambio físico que ha ocurrido en el país y más que todo en San Salvador. Y hoy vamos a ver las preocupaciones, las temáticas que ocupaban a los habitantes. Les sorprenderá saber que la independencia, la idea de separarse de España, no era el principal problema que ocupaba las mentes de los habitantes de la Intendencia de San Salvador en aquella época. Ellos sabían que había en Sudamérica y en México movimientos independentistas, pero las preocupaciones administrativas en enero de 1821 más tenían que ver con problemas de fondos, con problemas organizativos. Parte de la información que les voy a mostrar viene del Editor Constitucional, que era el periódico de 1821 que se publicaba en Guatemala. En El Salvador no había imprenta. En El Salvador había muy pocas facilidades, pero la gente más educada sabía leer y sabía lo que estaba ocurriendo. Entre las noticias de la época que se encontraban en los documentos de enero de 1821 está, por ejemplo, lo que le preocupaba al jefe superior de Guatemala, Carlos Urrutia, que era el predecesor de Gabino Gainza, que era cómo pagarle a los individuos de la Diputación Provincial, que era un cuerpo representativo de la época. También el intendente de San Salvador, don Pedro Barriere, estaba ocupado con la instalación de los ayuntamientos constitucionales, eran las municipalidades de la época. Entonces estaba preocupado con el gobierno local. El Editor Constitucional publicaba artículos sobre la libertad de imprenta y es interesante ver cómo lo expresan. En enero de 1821, el año de la independencia, todavía bajo el dominio español, decía el Editor Constitucional: de nada serviría esta, refiriéndose a la libertad de imprenta, para mantener la libertad nacional e individual si los abusos del poder no se pudiesen patentizar por su medio. Es decir, que la imprenta y la libertad de expresión se veían como una forma para contener los abusos del poder. Pues suena como una problemática muy contemporánea. Ahora, ¿de dónde venían todos estos temas con la Diputación Provincial, los ayuntamientos constitucionales, la libertad de imprenta? Todos eran elementos que se encontraban en la constitución política de la monarquía española que regía a las colonias. Esta es una constitución que se había aprobado en 1812, se suspendió por un tiempo y se recuperó en 1820. De tal forma que en 1821 la Constitución y lo que decía reglamentaba la vida política de la Intendencia de San Salvador. Y en esa Constitución vamos a ver temas
importantes como la entidad política a la que se pertenecía. La Constitución define al territorio español como un territorio que incluye en la América septentrional al reino de Guatemala, como ven ustedes aquí en esta zona que destacado en color naranja. También hablaba de la representación de la ciudadanía. Daba una idea bastante egalitaria de la ciudadanía, pero a la ciudadanía se le negaba a las mujeres y se perdía fácilmente. Se perdía por ser sirviente doméstico, por no tener empleo, por no tener modo de vivir conocido, por hallarse procesado criminalmente. Es decir, que había varias categorías que le quitaban a la gente la ciudadanía y que limitaban muchísimo la participación política. La Constitución también describía estas diputaciones provinciales para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior. Entonces, la Diputación Provincial de la que está hablando el jefe Urrutia está definida por esta Constitución. También habla la Constitución de los ayuntamientos, estos ayuntamientos constitucionales, estas unidades políticas locales que preocupaban al intendente Barriere. Y también hablaba de la libertad de imprenta. Entonces, la Constitución de 1812, que estaba vigente en 1821, definía un conjunto de temáticas. Pasemos ahora a lo que preocupaba a los habitantes de El Salvador en lo que respecta a la economía. Tenemos aquí un mapa de la zona de Sonsonate, donde estaba, por supuesto, el puerto de Acajutla, que era el mayor vínculo comercial de la costa pacífica de El Salvador. Y vemos en un informe de la época que se quejaba de que 2 o 3 goletas cada año y rara vez algún buque mayor que viene del Perú y de Nueva España llegan a los puertos de Realejo y Acajutla. Es decir, una de las preocupaciones de la gente de la época era el comercio exterior y la dificultad de exportar a través de Acajutla. De hecho, la mayor parte del comercio era a través de los puertos atlánticos, lo forzaba a los productores salvadoreños a enviar sus productos a través de Guatemala y llegar hasta Belice o hasta los puertos del Atlántico de esa zona. Podemos recapitular entonces sobre los temas sobre los que platicaban esta gente que pasaba frente a la parroquia de San Salvador. Hablaban quizás sobre los acontecimientos lejanos de la independencia en Sudamérica o en México, pero no era lo principal. A ellos lo que les preocupaba era el ordenamiento político que dictaba la Constitución de 1812, la libertad de imprenta, la representación como ciudadanos y las dificultades de comercio. Podemos pasar ahora a comparar con lo que ocupaba la mente de los habitantes de El Salvador en enero de 1921, exactamente 100 años más tarde. Vamos a seguir los periódicos de enero de 1921 y ver cómo esas temáticas de a qué entidad política se pertenece, qué tipo de representación política tiene el pueblo, cómo está la economía, cómo se manifestaban estos problemas en enero de 1921. Estas personas que caminaban por la calle frente a la catedral sabían que pertenecían a uno de los 5 países de la zona centroamericana, pero El Salvador es un país independiente que toma las decisiones por su cuenta. Pero esta idea estaba en el aire, no estaba ya sin cuestionar.
había razones para pensar que se iba a abandonar esa entidad política. Y les voy a explicar por qué. Antes de la independencia, durante el periodo español, toda Centroamérica, o todo lo que conocemos ahora como Centroamérica, y parte de México también, la zona de Chiapas y de Soconusco, era parte de la Capitanía General de Guatemala, el Reino de Guatemala. Es decir, El Salvador era una intendencia, era una parte de un todo político más amplio. Al declararse la independencia, como todos ustedes saben, la independencia fue declarada por toda la Capitanía General y se creó una República Federal. Esta es la constitución de la República Federal. Entonces, como muestra este mapa aquí, El Salvador era una parte, era uno de los estados de la República Federal. Así como ahora, por ejemplo, California es un estado de los Estados Unidos, una federación. El Salvador era un estado de la República Federal de Centroamérica. Alrededor de 1840 se deshizo esa federación y El Salvador se quedó solo tomando las decisiones por su cuenta. Este es el primer mapa más o menos científico de El Salvador, que es de 1859. Creo que es un detalle curioso para mostrarles. Entonces, esta unidad política independiente, separada de los demás, era lo que regía. Pero al llegar la cercanía del centenario de la independencia, al acercarse 1921, los países de Centroamérica decidieron que una de las formas de celebrar el centenario era reproduciendo aquella República Federal de Centroamérica, reuniendo a las repúblicas separadas en una nueva federación. En parte hacían eso porque se habían dado cuenta que eran muy débiles económicamente y políticamente, y se sentía que la expansión de Estados Unidos, el rápido interés de Estados Unidos también en la zona del Caribe y de Centroamérica, les podía quitar independencia. Entonces dijeron, juntos vamos a ser más fuertes. Entonces hubo una reunión de delegados centroamericanos en Costa Rica, en este edificio que están viendo, donde se discutió un pacto de unión. Entonces, en enero de 1921, el mes en el que estamos, estaban reunidos los miembros de esta comisión para discutir la federación y llegaron a un acuerdo, el famoso pacto de unión. Pues hubo grandes celebraciones en San Salvador, el pueblo estaba muy a favor de la idea de la reunión de Centroamérica. Entonces el gobierno ordenó un día libre para todos los salvadoreños para que celebraran. Había carrozas en los pueblos, había manifestaciones, pero también hubo una cierta violencia. Por ejemplo, en la celebración unionista de Santa Ana, la Liga Roja, que era como el brazo armado del partido oficial, atacó a los unionistas. Y esto nos muestra que la idea del unionismo tenía partidarios por diferentes motivos. El gobierno buscaba una cosa, pero había muchos que creían que con la nueva federación y la posibilidad de escribir una nueva constitución se podía dar mayor oportunidad de representación de sectores que hasta el momento habían estado marginados. Esto me permite pasar al siguiente punto. Cómo la discusión sobre quién va a estar representado en las decisiones políticas era una discusión muy viva y con mucha actividad en este periodo. Esta noticia de enero de 1921 habla sobre las conferencias en el Teatro Colón. Y si ven ustedes en lo que he destacado en la parte superior, se habla de que las conferencias tenían el motivo de las conferencias unionistas. La temática era el unionismo. Y más abajo ven en el último párrafo que una de las personas que habló
fue la señorita Prudencia Ayala. Entonces, estamos hablando de conferencias en los teatros donde se discutían los temas de actualidad, y el tema de actualidad era el unionismo. Este es el Teatro Colón, por si les da curiosidad. Y a las conferencias en este teatro llegaban gente de todo tipo. Llegaban a escuchar a gente como Prudencia Ayala hablar sobre el unionismo, un poco como ahora escuchamos la radio o vemos los programas de televisión discutiendo temas de actualidad. Y la audiencia en el Teatro Colón o el teatro principal para este tipo de conferencias era muy diversa. Este es el tipo de público que llegaba. Obreros. Esta es una foto de tipógrafos de la época, de los gente que trabajaba en la imprenta nacional. Y si se dan cuenta, hay hombres y hay mujeres también. Esta es una época en que más y más mujeres urbanas se están incorporando al mundo del trabajo. Hay escuelas que las forman para ser tipógrafas o para ser telegrafistas. Estaba el Instituto Técnico Práctico de Señoritas, estaba la Escuela de Artes Gráficas, también por supuesto las escuelas normales, donde muchas mujeres se formaban para participar en el mundo laboral y luego pasaban a querer participar en la política. Y no eran ciudadanos todavía, no tenían el derecho a votar. Y es de este ambiente que surge alguien como Prudencia Ayala. Esta es una foto de hecho de 1920. Esta es la cara que tenía en 1920. Mujer que quiere participar. Los tipógrafos que vimos en la foto anterior también querían participar. Y el unionismo era un tema que les permitía pronunciarse y les daba además la esperanza de que una nueva constitución federal podía darles mayores derechos, podía proteger a los obreros, por ejemplo. Entonces había una gran efervescencia alrededor de la idea de intensificar la participación política de grupos urbanos relativamente nuevos. Había más obreros que antes, además se estaban organizando en diferentes tipos de asociaciones como organizaciones mutuales, y había intelectuales que los apoyaban, como Salvador Merlos, por ejemplo, que participaba a veces en conferencias con Prudencia Ayala, o otro que asistía a esas conferencias en los teatros, aquí a la derecha, era Alberto Masferrer. Eran campeones de la idea de expandir la representación, dar más voz en la cosa política a los obreros y a las mujeres. También la temática económica preocupaba a la gente en enero de 1921, porque la situación económica era sumamente difícil. En esta noticia se habla sobre la violenta e improvista baja de los valores de todos los productos de la América en el mercado de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué han bajado los valores de los productos americanos en Estados Unidos? Porque ha habido un cambio en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, un descenso rápido en la Bolsa de Valores en lo que se llamó la depresión de 1921. Esta estadística se los muestra cómo a finales de 1919, principios de 1920, la bolsa de valores, el Dow Jones Industrial Average, que es una medida de la actividad en la bolsa y del valor de los bonos y acciones, estaba bastante alto para 1920 y luego empieza a bajar precipitadamente. No voy a entrar en las razones por esto, que son más que todo monetarias, pero esto significa que había menos demanda por los productos y el precio de los productos bajaban. Y en esta época El Salvador era muy dependiente de la exportación del café. Esta es una de las imágenes que se usaban para la propaganda del café salvadoreño, que dice: todos estamos de acuerdo que el café salvadoreño es el mejor del mundo.
Y posiblemente tenían razón. Pero debido a la baja en la bolsa y el daño que esto hacía a la economía en Estados Unidos, había disminuido la compra del producto y habían bajado los precios. Esto quiere decir que el gobierno cobraba menos impuestos por concepto de exportación de café. No había dinero para pagarle a los empleados públicos. El gobierno decía que el presupuesto no le permitía pagar a tiempo a los empleados públicos. Había un gran malestar alrededor de la situación económica por la que pasaba El Salvador y la forma en que el gobierno estaba tratando ese problema. Entonces, en las calles de San Salvador, en 1921, se repetían en una versión más moderna los mismos temas de 1821, de 100 años antes. ¿A qué entidad política vamos a pertenecer? ¿Quién va a escucharse en las cosas políticas? ¿Qué representación política va a haber? La gente se preocupaba por el comercio internacional, por la vulnerabilidad al exterior. No voy a hablar sobre el problema de la libertad de prensa, porque acontecimientos que van a ocurrir en febrero de 1921 van a destacar ese problema muchísimo. O sea que los dejo con esa preocupación para cuando nos reunamos nuevamente en febrero, el 21 de febrero. Pero la temática de la libertad de imprenta va a cobrar gran interés. Viajemos en el tiempo entonces al tiempo presente, enero de 2021, para preguntarnos si resuenan todavía esos temas que preocupaban a los salvadoreños en enero de 1821 y en enero de 1921. En este bicentenario, a ver si todavía nos preocupan las mismas cosas. Para recordarles de los cambios enormes que ha habido, esta es una imagen que saqué de Google Maps hace un par de días, que muestra cómo ha crecido San Salvador. Llega prácticamente hasta el lago de Ilopango. Y nuevamente se plantean problemas sobre cómo organizarnos como entidad política. La discusión que ha surgido alrededor de la conmemoración de los acuerdos de paz tiene mucho que ver con el tipo de temas constitucionales en el que estaban pensando los salvadoreños en 1821. ¿Cómo nos vamos a organizar? Después de la guerra en El Salvador, los acuerdos de paz ayudaron a redefinir el panorama político, cómo se va a hacer la política en El Salvador, cómo nos vamos a organizar en un sistema político. Entonces estamos como que revisitando una problemática que ya tiene 200 años de vida. Esta discusión también renueva el interés en tener representación en el debate político. Y hay nuevas formas de participar. En los últimos años ha aparecido Twitter, que da a la gente de cualquier parte la posibilidad de participar, sin importar aún el país donde estén. Y esto permite que se manifieste la inquietud de siempre en formas nuevas, en formas diferentes. He capturado aquí un tweet que viene de este hashtag que se hizo muy popular la semana pasada, Prohibido Olvidar SB. Una iniciativa realmente muy orgánica, aparentemente promovido por gente joven para hablar sobre la guerra, la experiencia de la guerra y la importancia de los acuerdos de paz. Este es un tipo de participación que no hubiera sido posible hace 5 años, no conocíamos este instrumento. Y hay una variedad de debates que se están dando en Twitter, pero que realmente lo que hacen es dar una plataforma diferente para una inquietud que ya tiene 200 años o más de existencia. La inquietud de sectores
que se han sentido marginados del proceso político de participar en él. El tema de la libertad de imprenta sigue siendo muy vigente. La idea de que es necesario que exista la libertad de imprenta, la libertad de prensa, para poder llamar la atención a la gente con poder sobre qué es lo correcto y qué es lo no correcto, para poder revelar problemas que hayan surgido en el manejo de la cosa pública. Y nuevamente el tema de la libertad de imprenta está en una gran discusión. La APES, la Asociación de Periodistas de El Salvador, hizo un escrito hablando sobre una difícil relación que tienen la prensa con el gobierno. El tema de la vulnerabilidad económica sigue muy presente. La crisis del COVID, el desempleo que está creando, es una forma más de vulnerabilidad económica. La apertura de los mercados, la relación con el exterior. El Salvador es un país pequeño donde el problema de la vulnerabilidad económica va a seguir presente por muchos años. Así como en 1821 se preocupaban por el número de goletas que llegaban o no llegaban a Cajutla. Así como en 1921 se preocupaban por la venta del café, ahora nos preocupamos por el impacto que ha tenido el COVID, no solamente en la economía salvadoreña, sino también en la economía mundial, que lleva a que disminuya la demanda por productos salvadoreños, porque toda la economía del mundo está deprimida. Entonces, lo que platican los salvadoreños que están quizá esperando en cola para entrar a una tienda, no difiere mucho del pasado. ¿Cómo vamos a organizar esta entidad política? ¿Cómo nos vamos a relacionar políticamente? ¿Qué significan los acuerdos de paz? Es lo mismo que significa la Constitución de 1812. ¿Qué significan los documentos fundacionales del sistema político? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos ser representados en la discusión política? Nos preocupa la economía, nos preocupa la libertad de imprenta, cómo la imprenta puede servir de freno para impulsos autoritarios. Y ya no es solo la imprenta pues es ahora una metáfora. Estamos hablando de la libertad de expresión que puede tener lugar en el Internet, en los medios electrónicos. Son nuevas plataformas para discusiones antiguas. Entonces, lo que he querido mostrarles a ustedes al comparar enero de 1821 con enero de 1921 y de 2021 es que lo que estaba en la mente de los salvadoreños en aquella época no es tan diferente a lo que está en la mente ahora. Lo expresamos de una forma diferente, el contexto es diferente, pero sí estamos continuamente tratando de construir un país mejor, donde todos participemos, donde tratamos de establecer mecanismos de rendición de cuentas para los poderosos y tememos la vulnerabilidad económica. Entonces, hasta aquí llega mi presentación. Quiero agradecerles su atención y espero que podamos vernos el 21 de febrero para hablar sobre las preocupaciones que hubo en febrero de 1821, hace 200 años, y ver si tienen algún eco más adelante. Así establecemos un vínculo entre el pasado y el presente. Ahora, si tienen algunas preguntas, pues con gusto puedo responderlas.